Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. Bienvenidos a Cielo Abierto. Y bienvenidos también a acompañar a Adán en su estado ahora, ¿verdad? Creacional. Dios ha puesto delante de él a la varona, formado de su costado, de su misma sustancia, y él ha descrito que ella es hueso de sus huesos y carne de su carne. Como hemos dicho el día de ayer, la mujer y el hombre tienen una valoración, que son imagen y semejanza de Dios y están hechos de la misma carne y su misma sustancia. Escucha, mujer, escucha, varón. No vales por lo que haces, sino por lo que eres. Eres creación de Dios. Eres creado a imagen y semejanza de Dios. Y estamos hechos varón y mujer de la misma sustancia. Así lo expresa una vez más Génesis capítulo 5, del versículo 1 y 2, y podemos leer hasta el versículo 4, donde nos expresa que Dios los llamó a ambos, al varón y a la mujer, Adán, y los llamó en sentido plural, los llamó Adán, en un sentido ya vinculándola a la sustancia de la cual habían sido ellos hechos. Bien, ahora el Adán y la mujer están en el huerto y pasamos a contemplar lo que también expresa el Proverbios 31 y el versículo 10, que la mujer tiene cualidades tan especiales, dice, ¿verdad? Es virtuosa y también es preciosa en cuanto a las cosas que hace. Pero estas son cualidades, diríamos, del varón, de la mujer, así como el varón también tiene cualidades. Pero no es que estas cualidades le dan valor. El valor es lo que son. Han sido creados de la misma sustancia, el varón y la mujer. Muy bien, entonces mujer no vales y varón no vales por lo que haces, sino por lo que eres. Eres a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 3 dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y aquí empieza con un pero, hay una preposición. El hombre y la mujer están en el huerto. A su disposición está ahora la morada eterna que ha creado Dios para ellos. Acuérdense que las moradas que Dios ha hecho, las creó desde la fundación del mundo, y aquí ellos están pisando las moradas que Dios está formando para ellos, una morada de eternidad, una morada que Dios hace con sus propias manos. Es como a Jesús escucharle y decir, yo iré y haré morada para ustedes. Aquí está la morada que hizo Jesús. Pero sabes, también en el huerto, en esta morada, ellos están conociendo sus facultades. Y obviamente están apreciando, están alimentándose, están viviendo su vida corporativamente como la nueva familia que se va a distinguir por procrear, por multiplicarse, y ahora están conociendo el señorío de las cosas. Pero también está la determinación de ellos, a libre voluntad, a libre albedrío, de decidir si vivir en el huerto creyendo en la voz de Dios, en la palabra, en el consejo de Dios, o vivir desobedeciendo, desatendiendo la voz de Dios. Esto marcaría otro rumbo, porque para vivir en la eternidad, para vivir en la morada que Dios ha establecido para él y que Dios lo ha llevado, lo ha tomado, hay que vivir siempre previsto de estar cumpliendo, creyendo en la palabra de fe, en la palabra que Dios les ha provisto como palabra preventiva y palabra concesiva. De modo que la fe no solamente es cuestión de hombres que pecaron. El hombre, aun cuando no había pecado, también tenía que desarrollar su vida en este lugar de eternidad basado en fe y confianza en la palabra de Dios. Ahora escuchen entonces lo que la serpiente dice a la mujer. Pero la serpiente era astuta,
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y aquí tenemos una entidad, un ser, que preexistía también, obviamente, al hombre y la mujer. Bueno, no vamos a entrar a la teología acerca de cómo proviene el mal, el demonio, cómo la serpiente aparece. Lo que vamos a es fijarnos en el hombre y la mujer y sus actitudes acerca de las condiciones que se le están dando ahora en el huerto. Ellos conocen algo nuevo, una serpiente que también tiene capacidad intelectual para poder desarrollar con ellos interlocución. Y bueno, Dios ha hablado con ellos, pero también hay una serpiente que interlocuta con ellos. También ellos pueden escuchar y pueden oír a la serpiente. Y la serpiente lo primero que hace es cuestionar a Dios. Se pone del otro lado y cuestiona a Dios. Con que Dios ha dicho, así empieza la serpiente, cuestionando a Dios. Estimado hermano, estimada hermana, estimado varón, estimada varona. Cuestionar a Dios es el principio del abismo, es el principio del mal, es el principio de la oscuridad. Si todo lo ha establecido Dios, si todo lo ha creado Dios, y si Jesús sostiene toda la creación, cuestionar a Dios es ponerse en el hilo más débil de la creación, es perder identidad, es ponerse en el abismo de oscuridad. El cuestionamiento de la serpiente tiene como palabra la siguiente frase: con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Esto es una mentira. Dios no le ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Le ha dado palabra concesiva y le ha dado palabra prohibitiva, pero no le ha dicho que no coma de todo árbol del huerto. Ahora miren bien, contemplen bien lo que está sucediendo, lo que está pasando. El diablo, Satanás, la serpiente, está tratando de hacer más grande la prohibición que la bendición. Está tratando de hacer más grande las tinieblas que la luz. Y esto debe de tener en nosotros mucho cuidado, porque a veces contemplamos todas las cosas malas y negativas y dejamos de contemplar las cosas buenas y las cosas que nos rodean y están llenas de bendición. Hemos olvidado, hemos dejado de contemplar la maravilla que es ser provisto de todo lo que es nuestra existencia. Y contemplamos las cosas negativas como más grandes y como si fuesen más absolutas. Y Satanás dice, no comas de todo árbol del huerto. Está haciendo crecer la dimensión prohibitiva, mientras que la dimensión de lo que Dios le había concedido era más abundante que las cosas que le había prohibido. Solamente le había dicho que no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal, y tampoco les había prohibido, sino que les daba consejo para que ellos tomen una decisión, una determinación de cómo existir, cómo seguir adelante y qué destino tomar en cuanto a su identidad. La mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Las palabras de Dios son descriptivas. Dios no usó verbos aquí para determinar juicio. Dios usó sustantivos. Cuando le dijo, ciertamente morirás, usa sustantivos. Usa la palabra muerte como sustantivo, no usa verbos, porque si Dios hubiese dicho morirás con verbos, ya sería una sentencia. El lenguaje del libro de Génesis es un lenguaje estructurado por Dios en misericordia. Dios le está otorgando oportunidad al hombre, le está hablando de manera sustantivada, no verbalizada. Es importante esto para que Dios no determine juicio sobre el hombre. Y el hombre y la mujer han recibido esta palabra de parte de Dios, que todo se les ha concedido, y el consejo de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Adán no necesitaba para describir a su mujer de la ciencia del bien y el mal. Él tenía capacidad para describirle y decir, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Versículo 3.
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás ni le tocaréis para que no muráis. Y aquí la serpiente astuta dice en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y aquí hay una contradicción a la palabra de Dios. Primero le dijo, con que Dios ha dicho, y empieza a cuestionar la palabra de Dios. El segundo aspecto de la serpiente es que contradice la palabra de Dios. Ahora, Adán y Eva debían vivir creyendo en la palabra de Dios. En el huerto aún no habían pecado, pero tenían que subsistir en eternidad por fe en la palabra. ¿Sabes? Si hay un camino, hay un modo de volver al huerto, de volver a ese lugar celestial, de volver a tener espacio para uno reservado en la eternidad. Es el camino de la fe en la palabra, porque así es como Dios esperaba que desarrollen ellos su vida. Y entonces la serpiente, además de cuestionar, empieza a contradecir y le dice, no morirán, y lanza una mentira, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Sabe Dios, dice el versículo 5, que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente arguye sobre sí misma saber lo que Dios sabe. He aquí una gran mentira. Los límites de la serpiente no tienen, diríamos, profundidad que demarcar. La mentira es tan profunda que la serpiente misma, así mismo dice que sabe Dios que si ustedes comen serán como Dios. La serpiente es mentirosa, pero además de eso, la serpiente también ha perdido en sus tinieblas, diríamos en su valoración de sí misma, todo aspecto de gracia y misericordia. Y entonces dice, sabe Dios que el día que comáis de él, cree tener el conocimiento que Dios tiene. Y se enfrenta y lucha porque desesperadamente piensa que está en su razón, pero su razón está en tinieblas, está limitada y no le puede entonces nacer una razón de justicia, una razón de autoridad y una razón a la dimensión de lo que Dios creó desde un principio. Y entonces le dice, sabe Dios que comiendo de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, escuchen esto. Dios sabe el mal. En Dios no hay sombra de variación. Dios no sabe del mal. Dios conoce el mal porque hay quien se reveló. Existe la serpiente, existe el dragón, el demonio, existe y conoce el mal porque está en alguna manera representado en todo aquello que se ha levantado contra Dios. Primero contradice a Dios, cuestiona a Dios y luego ahora dice saber como Dios sabe también. Esto es una total oscuridad y tinieblas. Y entonces la serpiente astuta le invita al varón y a la mujer, y en este caso a la mujer, que ella también pueda tomar decisión y desarrollarse a un nivel superior. Miren la libertad que tiene la mujer de poder decidir sobre sí misma su condición. Así fue creada y fue llevada al huerto y se le ofrece la eternidad en el huerto y ella tiene total libertad de poder decidir sobre su identidad y también sobre su destino. ¿A quién escucha? ¿A la serpiente o a Dios que le ha otorgado todo cuanto ha puesto y ha dispuesto para ellos? Y entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella considera, ella empieza entonces a razonar que esto es bueno y es agradable, dice a los ojos. En ese sentido tiene que ser apetecible porque lo que la serpiente le está ofreciendo es subir de nivel. Ella ha sido creada, es hueso de hueso, es carne de carne del Adán, pero ella quiere dimensionarse tras la mentira del Adán. Los salmos siempre dicen,
Nosotros somos ovejas de tu prado. Tus manos nos formaron en el vientre de la madre. ¿Cómo podemos llegar a ser superiores a Dios? ¿Cómo podemos ser más grandes que nuestro Creador? Somos creación suya y ovejas de su prado. A la mujer en el huerto se le dio la libertad de decidir sobre sí misma y decidió por sí misma creer, tomar una autoridad, tomar una identidad superior a Dios. Y fui yo la mujer que era bueno, y entonces dice, tomó de su fruto y comió. Es decir, ella determinó, ella voluntariamente decidió no vivir con fe en la palabra de Dios, sino creerle a la serpiente. Ahora la fuente de la verdad para su vida viene de la oscuridad, viene del mal. Ya no está ahora en los cánones de la verdad y la eternidad que Dios le está otorgando. Bien, dice también entonces, esto es para que ella alcance sabiduría, y tomó y dio también a su marido, y está hablando del Adán, el cual comió así como ella también. Él también decidió comer, él también escuchó la noticia, él también quiso ser como ella quiso ser, mayores y superiores a Dios. Entonces dice, cuando comieron, le fueron los ojos abiertos ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera. Algo cambió en la naturaleza de ellos. En primer lugar, sus ojos fueron abiertos ¿a qué? A la maldad, a la oscuridad, a las tinieblas. Entonces Adán miró a Eva, Eva miró a Adán, y sintieron vergüenza, se sintieron diferentes. Antes del pecado, cuando vivían con fe en la palabra, ambos podían verse en la misma estatura de valor. Hueso de hueso y carne de su carne, eran uno. Pero ahora que el mal ha entrado en ellos, ellos se ven diferentes, se han distanciado. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrirse uno del otro. La primera consecuencia del pecado es que dividió a lo que Dios había creado de una misma carne. Dios había hecho de una misma sustancia, de un mismo hueso. Ahora el pecado los ha dividido, ya no son uno, son dos que se ven diferentes. Ya no se consideran con la misma valoración. Esto es el primer producto del pecado en el Adán y en la Eva. Esto es lo que no debe constituir nuestra vida y desarrollarse en nuestra vida, en la familia, en la crianza del hijo y la hija y en la vida del papá y la mamá. Nosotros no debemos vivir en tinieblas, no debemos vivir ocultándonos, avergonzándonos unos de los otros como viéndonos diferentes. Debemos valorarnos siempre como lo que Dios hizo, al hombre y a la mujer a imagen y semejanza, y de una misma sustancia, de una misma carne, de un mismo hueso. Que nuestra vida en familia tenga esa valoración consustancial con que Dios nos ha creado, y podamos criar y podamos desarrollar y convivir con el varón y la mujer en la misma dimensión de valor. Vivir en el huerto, vivir en lugares celestiales, vivir en las moradas que Dios ha preparado de antemano para desarrollar una vida de bendición, es vivir confiando en la palabra de Dios. Adán y Eva deberían vivir y estar por sí mismos voluntariamente asidos a la palabra de Dios para subsistir en el huerto. Mas ellos acaban de escuchar la voz de la serpiente, que contradijo la palabra de Dios, que puso a la palabra de Dios oscuridad y mentira, y ahora ellos también han provisto para sí mismos, por no creer y permanecer en la palabra de Dios, oscuridad y mentira a sus vidas. Que Dios nos libre y nos guarde del mal, dice el Padre nuestro. Hagamos una oración para que Dios nos dé discernimiento y también podamos vivir con plenitud y libertad a la luz de Cristo. Oremos. Amado Dios, tú nos has creado en completa paz y gracia y bajo la luz de Cristo, que ha sido, Señor, sus manos creando para nosotros
Señor, una morada celestial, una morada eterna, pero también, amado Dios, creando la oportunidad para nosotros vivir eternamente a tu lado en bendición. Señor, que el mal, amado Dios, no tenga lugar en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en nuestro cónyuge, ni hijos, sino que la luz de Cristo alumbre nuestras vidas y podamos, Señor, alimentar más nuestra fe con la palabra. Y por eso oramos también por este programa, que, amado Dios, nos ayude, nos convide a sustentarnos en la palabra de Dios y también a sostener, amado Padre, la bendición que has puesto en nosotros y desarrollar todo cuanto esperas de nuestra vida delante de tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén. A cielo abierto, entonces, nos despedimos de este día devocional y continuamos el día de mañana y pasamos a Génesis capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Que Dios te bendiga. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.